mis descubridores de quinto grado. Y hemos venido después de este receso con mucho ánimo para seguir trabajando y descubrir muchas cosas nuevas en la clase de Ciencias Naturales. Así es, así que bienvenidos a este nuevo trimestre, estimados estudiantes descubridores. Espero que vayan y pongan todo su empeño. Maestra, ¿cuándo hay que poner el empeño, maestra? ¿Cuándo hay que poner el empeño? ¿Antes o después? No, profesor, en todo. ¿En todo el proceso? Durante, sí, todo, pero en todo el proceso. Maestra, que muchos niños quieren apretar nada más al final, no, cuando ya están en diciembre, cuando estamos ahí es donde quiero yo apretar y aprenderme todos los planes y ganar 5 porque si no me voy a quedar. Tenemos es que el ir típico panameño. poco a poco y todos los días trabajando. No puede ser solamente al final. No. Así que debemos apretar desde que arrancamos, ¿ok? Y en este segundo trimestre lo invitamos para que pongan de todo su empeño con la maestra Charlene y su maestro Cristian a seguir aprendiendo en Ciencias Naturales. Así es. Con quinto grado. Para eso hoy les hemos traído un tema muy interesante. Muy que interesante. Estuvimos viendo un poquito antes de salir de ese receso, pero hoy vamos a trabajar un poco más ese tema, los cambios de estado. Así es, los cambios de estado. ¿Pero estado de qué? No es de estado de los países, maestra, ¿ya? No. Maestro, de la materia. Exactamente. Y específicamente hablamos antes de salir ahí hablamos de algo, maestra. De los estados. Del agua. Muy bien, estudiantes, están poniendo mucha atención. Unos estados, Dígame. ¿Qué estados eran? Ellos saben cuál era un estado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, el estado que les gusta hacer ellos, el sólido. Que hablamos del ser sólido. Lo más sólido que hay aquí son los chicos de quinto grado, esos son los sólidos. ¿Y líquido? ¿Quiénes son los líquidos? Es el otro estado del agua y... gaseoso. Y el estado gaseoso. Toda esa gente que anda aérea por ahí, no debemos ser así, todo anda andando aéreo con madre que... No. Déjese de eso, Tiene que ser niño sólido. Eso. Bien. Entonces, continuamos para recordar lo siguiente. Maestra. La materia puede estar en diferentes estados, como ya les mencionamos, líquido, sólido, gaseoso. Y va a depender de algo muy importante, del color, la energía y otras condiciones pueden sufrir un cambio de estado y pasar de un estado al otro. Por ejemplo, de sólido a líquido, como ocurre cuando calentamos la mantequilla o el chocolate. Sí. Cambia la forma y el aspecto, pero sigue siendo mantequilla y chocolate. Así es. Maestra, muy interesante lo que usted acaba de decir. Mis estimados estudiantes, pusieron mucha atención a lo que la maestra dijo. Es muy importante que no lo olviden. No cambia la masa. Cambia su aspecto. No cambia. Ve, la masa se mantiene, ¿sí? Para que ustedes sepan, como la mantequilla. A ver, si la tengo así en barra y cuando la derrito, ¿ya no es mantequilla? Sigue siendo mantequilla. ¿Qué cambió? Tíralo en el piso que tú veas. Que en barra, si en barra, maestra, si en barra está en el piso, me resbalo. Y si se derrite la mantequilla en el piso, igual me resbalo. Porque sigue siendo mantequilla. Solo simplemente que no está en el mismo estado. Así es. Bien, muy interesante, maestra. Por eso, ahí está. Cuando comemos chocolate, maestra, también se nos derrite hasta la boca. Sigue siendo chocolate. Sigue siendo chocolate. Bien, ¿qué más tenemos que aprender? Que los científicos demostraron a través de numerosos experimentos que los cambios de estado de la materia se producen porque al recibir calor, las partículas que forman la materia se agitan y se alejan unas de las otras. Al enfriarse y perder calor, las partículas se mueven cada vez menos y se acercan entre sí. Es muy importante esto, conocerlo, ¿verdad? Ahora seguimos. Cambios de estado del agua. Los cambios de estado de la materia son reversibles, es decir, puedan pasar de un estado y luego volver al estado que estaban antes. Por ejemplo, si el hielo, que es agua sólida, gana calor a una temperatura de 0 grados, se derretirá y convertirá en líquido. Y si pierde calor, se volverá a convertir en sólido, es decir, en hielo. A 0 grados centígrados se le conoce como el punto de fusión del agua. Si el agua líquida se calienta al llegar a 100 grados, pasará a gas,
que es el vapor. Si el vapor de agua pierde ese calor, ¿qué pasa? Se enfría y se condensa y pasa a forma líquida. A los 100 grados se le conoce como el punto de ebullición del agua. Así es. Como ven aquí en la imagen, tenemos, ¿verdad?, que está en estado sólido el hielo. Pasa a esa fusión que queda en estado líquido. Después se forma esa ebullición, que son los gases, y hace ese proceso de ¿qué? Condensación. Muy bien, maestra, gracias por explicarnos esto. Ahora tenemos lo que nos encanta, maestra. Tiene algo interesante, los niños nos van a preguntar. Así es. ¿Qué pasa con esos estados de la materia? Y vamos a ver cuáles son esas preguntas. Así están los niños ahora preguntando, maestra, buscando cómo preguntarle a los maestros de ciencias naturales. Así que, producción, tiene la pregunta, suéltala para poder responderla. A ver. Muy buen día, profesor Cristian de Gracia. Mi nombre es William Abel Quintero Miranda. Curso quinto grado del Centro Básico General de Guarmal en la provincia de Chiriquí. La pregunta es, ¿cambia la masa del agua cuando cambia de estado? Espero su respuesta. Saludos a todos desde Chiriquí. Maestro. Dime, Charlene. Yo quiero ir allá. Es que eso es lo que, antes de responderte a ti, William, yo quiero que tú me respondas a mí. ¿Dónde queda ese río? Porque aquí todos en producción ya quedaron con la cabeza, con ganas de ir a meterse esa agua. Tienes que escribirnos también por ahí, ¿oíste? Y decirnos, William, ¿dónde queda ese río? Para ¿oíste? poder ir, maestro, porque está interesante. Sí, porque yo te voy a demostrar que si yo me meto en esa agua puedo cambiarle la masa de esa agua, ¿oíste? Se convierte en un pez, maestro. Así es. William, para tu respuesta, claro que pon mucha atención. No cambia. La masa no cambia. Sigue siendo agua. Recordemos que el agua está hecha por oxígeno e hidrógeno. ¿Ok? Entonces, como sea, no va a cambiar. La masa sigue siendo eso. Voy a decirte un ejemplo y le voy a decir así a maestra. Digamos que yo quiero hacer un dulce de guineo. Pero al dulce de guineo, ¿ya? ¿Qué le vamos a poner, al dulce de guineo no le voy a echar el polvito de hornear. Uy. Pregunto yo, ¿por eso dejó de ser dulce de guineo? No. No va a crecer. No va a crecer, pero sigue siendo dulce de guineo. Dulce de guineo porque la base es guineo. Entonces, de igual forma, la masa cuando hace los cambios del estado no va a cambiar porque sigue siendo agua. ¿Ok? Así que muy interesante tu pregunta. Y bueno, William, no te quedes calladito y dinos la respuesta, ¿viste? No te quedes calladito, William, y no dices dónde está este río, por favor. Así es. Bien, seguimos. Maestra Charlene. Ahora tenemos cambios de estado del agua. Y para eso tenemos a Milixa, Victoria, que nos va a decir cómo son los cambios del estado del agua. Oye, Milixa nos hizo una tremenda interpretación. Ella nos hizo una gráfica. Sí, y Milixa lo hizo solita. Toda su producción lo hizo solita. Oye, Milixa, estás creciendo muy bien. Excelente. Eso es un buen descubridor. Así que vamos a ver el video de Milixa, a ver cómo nos explican los cambios del estado del agua. Adelante, producción, por favor. Buenos días, maestro Cristian de Gracia. Bendiciones. Mi nombre es Milixa González. Soy estudiante de quinto grado de la escuela Dr. Juan Arturo Martínez Lizosa, ubicada en Pedregal La Primavera. Y hoy les voy a explicar el tema cambios de estado del agua. El hielo está en el congelador a menos 30 grados centígrados. Lo mantenemos a temperatura ambiente. El hielo se va a empezar a calentar y la temperatura va a ir subiendo en la línea roja hasta que llegue a los 0 grados centígrados. Cuando llegue a los 0 grados centígrados, el hielo se va a empezar a derretir. La temperatura se mantiene constante a 0 grados centígrados hasta que se forme líquido.
Luego vamos a la cocina. La temperatura irá aumentando hasta llegar a los 100 grados centígrados. A esta temperatura empezará la ebullición y se mantiene. La temperatura del agua irá aumentando, que es la línea azul, hasta que llega a los 100 grados centígrados. A esta temperatura empezará la ebullición. Hierve y se mantiene constante, o sea, a 100 grados centígrados, hasta que todo el líquido pasa a vapor. Si pudiéramos mantener el vapor dentro de la olla, la temperatura seguiría subiendo, que es la línea morada. Muchas gracias. Yo estoy contento, maestra, porque estos chicos en plena pandemia se están poniendo piquetosos en la clase de ciencias naturales. Esos muchachos, mira, un ejemplo de Militza y los otros niños que nos mandan los videos. Mire, son chicos que realmente están poniendo de todo su empeño. Van a ser grandes profesionales que, a pesar de esta pandemia, maestra, encontramos niños que son aplicados, estudiosos y que sobre todo no le tienen miedo a la pantalla. Así que un día van a estar así como estoy yo aquí. Así es, maestro. Y muy interesante esa explicación de cómo cambian el estado del agua. Y entonces también invitamos a otros niños a que también nos pregunten y manden sus videos para que hagan todas sus explicaciones y también nos digan sus dudas sobre los contenidos que trabajamos en nuestra clase. Así es. Bien, continuamos, mis queridos estudiantes, con algo muy lindo, la balanza. Maestra, ¿qué es la balanza? Maestra. Es como cuando yo hago así, maestra. La balanza, cuando usted tiende a escoger algo. Ahora, en tu libro de trabajo vas a encontrar cómo crear una balanza con materiales, ¿ya? Nosotros, por falta de presupuesto y por falta de tiempo, nos ahorramos esto con un tremendo de una estudiante. ¿No? Ese sería una estudiante, maestra. No sé, ¿quién será? ¿Quién presentará el siguiente video y explicará ese proceso que se hace con la balanza? Vamos a ver. Vamos a ver, una sorpresita por ahí. A ver, producción, por favor, el video. Hola, mis descubridores. El día de hoy vamos a hacer el experimento de la balanza. Ahora sí vamos a hacer nuestro experimento. Vemos que la balanza está ahorita en equilibrio, ¿verdad? Está en el centro. Vamos a colocar primero de un lado nuestros cubitos de hielo y aquí tenemos también nuestras monedas. Vamos primero a colocar el cubo de hielo. De este lado ven que la balanza baja automáticamente. Vamos a ir colocando nuestras monedas. 1, 2, 3 y 4. Ven allí que la balanza tiene equilibrio. El cubito de hielo con las 4 monedas. Ahora vamos a ver si el cubo de hielo y las monedas tienen el mismo equilibrio al ver que el hielo se derrita. Ahora vemos que al derretirse el cubo de hielo y convertirse en un estado líquido, en este caso en agua, vemos que entonces nuestra balanza no está equilibrada. Tiene más peso las monedas. De esta forma ustedes también en casa pueden hacer su propia balanza y ver el equilibrio de la masa del cubo de hielo en comparación con las monedas. Maestra Charlene, excelente experimento. ¿Qué nos puede decir de eso, maestra? Muy interesante, maestro, el ver qué masa tiene, si la balanza estaba equilibrada o no, o qué tenía más peso que lo otro. Y es por eso también que ustedes en casa los invitamos a que construyan con estos materiales que tenemos aquí. Ustedes pueden hacer una captura de pantalla y también crear su propia balanza en casa y hacer este experimento y ver cuál de los dos tiene mayor peso y si la balanza tiene el mismo equilibrio. Carlita nos está preguntando ahí, levantando la mano de Carlita, dice: maestro, ¿por qué se subió
el del agua si estaban en el mismo peso. Ah, Carlita, muy interesante. ¿Te diste cuenta que no cambió? Lo que seguía ahí era agua. ¿Te diste cuenta? Era agua. Seguía siendo agua. Pero la temperatura, maestra, estaba afectando al hielo. Y cuando la temperatura afecta al hielo, hay una evaporación, por la cual el hielo empieza a perder por partículas muy pequeñas parte de agua. Por eso es que los dos materiales que estaban sólidos, el hielo y la moneda, cuando el hielo se derritió, parte de esas partículas se fueron en forma de evaporación y por eso pierde algo de volumen, ¿verdad? Algo de peso. Así que, mis queridos estudiantes, de esa manera es que vas a poder, y puedes hacerlo en tu casa, con una balanza, como está diciendo la maestra. También, ¿qué más tenemos, no maestra? solamente con las monedas, lo pueden hacer con piedras o con otros objetos que tengan también en casa. Así es. Bien, podemos nosotros responder. Haces tu captura de pantalla, responde a las preguntas que tenemos allí en base al experimento que hemos hecho y que tú puedes hacer en tu casa. Ahora tenemos la evaporación. Consiste en el proceso físico mediante el cual una sustancia líquida pasa lenta y gradualmente al estado de vapor. La evaporación ocurre como una consecuencia de un aumento natural o artificial de la temperatura. Eso es lo que acabamos de mencionar en nuestro experimento de la balanza. Así es. Maestra, ¿pasó lento o no pasó lento? Sí, porque muy lento. Porque el hielo no se derrite de una que... No, él empieza ahí poquito, hasta que se derrite completamente. Pero queda siendo agua, que era lo que él era. Muy bien. Tenemos también la ebullición, que es el proceso físico en el que un líquido pasa a un estado gaseoso. Solo ocurre cuando la temperatura del líquido alcanza los 100 grados Celsius y se produce en todo el contenido del recipiente. ¿Ok? De esa manera ocurre la ebullición. Acuérdense, a los 100 grados. ¿Ok? Después de allí, todo empieza a hervir y se va a ir agotando. No va a quedar nada de agua. No queda nada. ¿Qué más tenemos, maestra? Dice, factores que afectan la evaporación del agua. ¿Cuáles serían esos factores? La temperatura. ¿Qué más tenemos? La humedad, el viento, el tamaño de la superficie expuesta. Así es. Esos son los factores que afectan. Así es. Dentro de eso tenemos la temperatura. Cuando mayor sea la temperatura, mayor será la evaporación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire. Es por eso que a veces cuando salimos decimos, ay, pero es que el día está así como húmedo. Sí. Cuanto más humedad, menor será la evaporación. Así es. ¿Ve? Esto se debe a que el aire tiene una cierta cantidad de agua. Si hay mucha humedad, es que el aire ya está lleno de vapor de agua y no puede aceptar más. Así es. Y eso por eso es que en los lugares fríos el vaso de agua se mantiene allí hasta se va poniendo congelado. ¿Por qué? Porque no puede evaporarse. Si yo tengo un vaso de agua por acá, esa agua puede ir evaporándose día tras día cada vez que el sol pega ahí fuerte, entonces hace que se vaya evaporando. Bien, también tenemos el viento. ¿Qué hace el viento? El agua se evapora más rápido cuando el viento es fuerte. Esto se debe a que se mueve el aire lleno de vapor y se reemplaza por otro sin tanto vapor, lo que hace más fácil al agua líquida de la superficie pasar a vapor de agua. También tenemos el tamaño de la superficie expuesta, que dice que cuanto mayor sea la superficie, mayor será la cantidad de agua, con la capacidad de adquirir la energía para escapar de estado líquido y pasar a un estado gaseoso al aire. Así es el tamaño de la superficie. También tenemos la condensación, que sucede cuando el agua pasa del estado gaseoso a líquido. La condensación puede ocurrir a cualquier temperatura y la vemos por lo general ¿en dónde, maestra? ¿Dónde vemos eso? De gaseoso a líquido en las nubes. Muy bien. Nubes. Bien, tenemos un último video que vamos a estar pidiendo a producción que nos lo coloque.
Primero el sol calienta el agua de los ríos, mares y lagos y el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso en la evaporación. El agua que se evaporó sube y así el aire húmedo la enfría y se produce la condensación, que forma pequeñas gotas de agua, las nubes. Cuando las nubes se llenan de gotitas de agua, caen en forma de lluvia. Eso se llama precipitación. El agua de la lluvia cae en los ríos, lagos, océanos y en la superficie de la tierra. Se infiltra en el suelo y alimenta las reservas de agua subterránea. Esta última etapa del ciclo del agua se conoce como escorrentía. A partir de ahí, el agua comienza su aventura y el ciclo se repite. Interesante nuestro video en el que nos explica cómo es ese proceso del ciclo del agua. Vimos la evaporación, la condensación y ¿qué más? La escorrentía. Exactamente, y también la precipitación. Entonces ahora, por último, para terminar nuestra clase, vamos entonces a revisar nuestros aprendizajes. Dice, bajo condiciones normales, la temperatura más alta a la que puede llegar el agua en estado líquido es de... Ustedes en casa pueden entonces responder. En el siguiente diagrama, ¿cuáles son los dos procesos que se producen? Pueden tomar una captura de pantalla y ver cuáles esos procesos que tenemos allí. ¿Cuáles son los procesos que se producen? Y por último dice, hay 3 contenedores, cada uno tiene 1 litro de agua. Si se deja en el mismo lugar, ¿en cuál de ellos el agua se evapora más rápido? Ustedes pueden hacer también el experimento y la prueba, buscar 3 recipientes diferentes, colocar la misma cantidad de agua y ver en cuál se evapora más rápido. Ok, muy bien. Y de esta manera, mis queridos estudiantes, esperemos que te haya agradado la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo con otro tema muy interesante. ¿La materia siempre permanece sin cambiar? Es la pregunta que nos hacen. Vamos a ver bien, entonces vamos a estar viéndolo en la siguiente clase. Así y ahora que sí, agradecemos al profesor Mario Bonilla por la creación de este lindo tema. y también agradecemos a todos nuestros patrocinadores, radioemisoras, fundaciones, televisoras, por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir esta clase, puedes verlo por la aplicación de Medcongo. Y recuerda, Conéctate con la estrella. Nos despedimos de ustedes diciéndoles, ustedes nos ven, nosotros te vemos, pero Dios nos observa. Muy bien. Recuerda entonces que la estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao! Chao, sólidos, sólidos.